Exa FM. Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y nosotros estamos en Ponte en Marcha. Estamos viendo pues maneras y estamos hablando con profesionales para salir adelante, para seguir, a pesar del fuerte impacto que recibimos y que hay muchas personas que están recibiendo. Vamos a hablar ahora de un tema bastante duro, pero vamos a ver de qué manera afrontarlo de la mejor forma. Vamos a hablar del duelo en tiempos del coronavirus y lo hacemos con Jessica Hernández, psicóloga que tenemos al otro lado del teléfono. Buenos días, Jessica. Hola, buenos días, muchísimas gracias. Para mí es un placer estar aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo lo llevas antes que nada? Pues yo, pues bien, dentro de lo posible, la verdad, estoy tranquila. Yo, bueno, el hecho de estar ocupada también y estar trabajando es algo que ayuda muchísimo a no pensar demasiado. Entonces, eso es algo que yo recomiendo mucho a la gente, que se distraigan y que ocupen su tiempo libre. La verdad que es importante. Y bueno, en tu caso también es bastante sencillo teletrabajar, ¿no? Porque en la psicología, pues eso lo permite, ¿no? Es algo que bueno, sí, gracias a la... Sí, a día de hoy las nuevas tecnologías pues nos han permitido pues acercarnos a mucha más gente y es mucho más cómodo a la hora de también de practicar terapia desde casa, la verdad, la gente lo agradece bastante. Hasta ahora en el programa no habíamos tratado un tema tan duro como es el duelo, pero sí que es un tema muy interesante porque hay mucha gente que lo está sufriendo, ya sea por personas que han enfermado y que han fallecido desgraciadamente por coronavirus, como personas que no lo han hecho por este virus, sino por otro tipo de causa. Los duelos ahora están siendo muy complicados debido a que no se puede tener contacto, debido a que no podemos despedirnos de los fallecidos o de los seres queridos de la manera que nos gustaría. ¿Cómo es ahora mismo los duelos? ¿Cómo están siendo los duelos en estos momentos de crisis? Bueno, antes que nada decir que el duelo es un proceso normal, es un proceso de adaptación emocional que debemos pasar cuando sentimos que hemos perdido pues algo que valoramos mucho. En este estado de alarma y las exigencias sanitarias de alguna manera han limitado estas expresiones que validan el dolor y esto pues nos hace más difíciles elaborar un duelo normalizado. Por ejemplo, el aislamiento en momentos de duelo nos hace más difícil elaborar este duelo normal porque bueno, aparte de ser privados de nuestra libertad, también nos han privado del contacto. En nuestra cultura esto es algo muy importante. A diferencia de la cultura asiática, por ejemplo, que es la cultura del no contacto, en las que, bueno, están más acostumbrados a no mostrar sus emociones, sus sentimientos, parece que lo llevan mejor. Pero nosotros, por nuestra forma de relacionarnos, supone un cambio muy importante. Y es que el duelo es dolor, ya la misma palabra lo dice. Y el hecho de no poder despedirse añade dolor al dolor. Siempre hay un dolor que no podemos evitar, que tenemos que llorar, pero hay otro que se puede mitigar. Y con esto quiero decir que estamos perfectamente capacitados para sobrevivir a un duelo, aunque es cierto que en este momento esté cargado de mucha más intensidad. Estamos viviendo una situación inédita que probablemente ponga a nuestro cuerpo al límite y por eso es tan importante dar unos primeros auxilios psicológicos adecuados. Y bueno, sumado a ello también estamos pasando por otro tipo de duelo, que es el duelo colectivo. Parece que el número de fallecidos nos duelen a todos y esa sensación constante de sentimiento de pérdida puede hacernos sentir mucha más desesperanza. ¿Y cómo podemos hacer, por ejemplo, si tenemos algún conocido que está pues pasando ese duelo, cómo podemos hacer para comunicarnos con ellos? ¿Qué mensaje podemos enviarle o cómo podemos apoyarles? Bueno, aquí más que nunca vemos el poder que tienen las palabras. Es verdad que hay personas que tienen la sensación de no saber qué decir y la verdad es que sintiéndolo mucho, poco o nada les va a consolar a estas personas. También es verdad que si no sabemos qué decir, mejor no decimos nada. Con un lo siento es suficiente. Pero lo que sí podemos hacer es ofrecer nuestra ayuda y nuestro apoyo siempre que la persona así lo desee, por supuesto. Hay personas que prefieren estar solas y hay personas que no, que necesitan del cuidado físico. También he visto que hay muchas personas que no te hablan no porque no quieran, sino porque están bloqueadas. El dolor que sienten es tan grande que así lo viven. Así que, bueno, hay que preguntarles sin agobiarles. Por ejemplo, decirles: mira, entiendo que quieras estar tranquilo, entiendo que quieras que te deje solo, pero ¿quieres algo de comer? ¿Quieres que llame a algún amigo? ¿Qué puedo hacer por ti?
ya les digo, habrá poco que podamos hacer, pero lo que sí podemos es encargarnos de ayudarles a transmitirle compañía, a traerles comida, sobre todo a cubrir sus necesidades más básicas como agua, comida, cobijo, abrigo y por ejemplo, sobre todo ayudarles a preparar el funeral. Esto es algo muy devastador para ellos. Recuerdo una chica a la que le estaban preguntando qué quería poner en la esquela porque su padre había fallecido, y ella lo que decía es que mira, le daba igual, es lo único que quería que terminase ya. Claro. Así que básicamente lo que esa persona necesita es que la escuchen, sobre todo que la escuchen de forma activa y sobre todo no alimentar un pensamiento destructivo, porque si la persona ya se siente de que la vida no tiene sentido para ella o se pregunta de que para qué quiere vivir, no debemos responderle, pues mira, sí, la vida es una mierda. Y lo digo así porque son reacciones normales, ¿vale? No, perdón por la palabra, pero hay que hacerles entender de que es una situación muy dura, de que es muy jodido pasar por esto, pero que puede salir adelante siempre y cuando no se diga lo contrario. Claro. Sí, bueno, nos ponemos todos en situación todos hemos he pasado por eso y sobre todo en estos momentos pues es muchísimo más complicado por eso. Como bien decía, hay ahora tenemos esa costumbre de sentirnos apoyados, de sentirnos arropados por los seres queridos, por tenerlos cerca, por abrazarlos y ahora mismo pues todo eso no lo podemos tener. Así que lo mejor es una comunicación, como estás contando, una comunicación que además aporte a la otra persona y que la lleve también a pensar de una manera positiva. A veces también uno cuando está mal, depende de la fase en la que estés, tampoco te gusta que alguien sea demasiado positivo. La otra persona si se pone parece que ignora también tu dolor, ¿no? O sea, que tiene que haber, yo me imagino que tiene que haber pues una compensación entre lo que está ocurriendo, saber y entender lo que estás pasando y por otro lado también aportarte, ¿no? Sí, es cierto, tenemos que entender y respetar también las reacciones de las personas, porque no todo el mundo pasa el duelo de la misma manera, hay una sincronía en el dolor. Por ejemplo, según la edad lo pasamos de maneras distintas y esto me recuerda a una intervención que tuve en el estadio de Tenerife en el que había fallecido un señor y bueno, yo tuve que intervenir con la madre, con la hija y con la nieta. O sea, las tres estaban pasando el duelo de una manera muy, muy diferente. Por ejemplo, la madre la mujer, estaba en estado de shock, la hija estaba en un estado muy, muy triste y la nieta estaba muy enfadada. O sea, vemos cómo dependiendo de cada persona y dependiendo de cada edad se puede pasar el duelo diferente, pero es curioso, pero a pesar de que la edad y estas circunstancias son diferentes, las formas de ayudarles son las mismas. Como he comentado, como podemos comentar después, qué tipo de autocuidados puede tener esta persona. Claro, sí, cada persona tenemos que tener en cuenta de que lo va a vivir de una manera determinada, así que tenemos que ver también qué reacción está teniendo para nosotros poder encajar eso también y poder ayudar a la otra persona. Pues hablemos de eso, sí. ¿Qué pauta podemos tener para cuidar a este tipo de personas o autocuidarnos a nosotros mismos? Bueno, si tuviera que definirla en 3 cuidados básicos serían comer bien, dormir bien y hacer ejercicio. Y es curioso, pero justamente nos olvidamos de estas 3. Claro. Pero tenemos que entender que si queremos estar bien mentalmente, tenemos que estar bien físicamente, y por eso el ejercicio es importante. Luego, comer bien nos hace sentir bien, y descansar es fundamental. Tenemos que darnos tiempo a que nuestro cerebro descanse. Esa es la mejor forma para rendir mejor en el futuro y sobre todo pues no derivar a trastornos que puedan no dejarnos llevar una vida normal. Luego, también el autocuidado mental es muy importante, no machacarnos más de lo que ya estamos. La culpa es un sentimiento muy común que surge en estos casos. Hay 2 tipos de culpa, pero la que más daño hace es la culpa irracional. Y esa seguramente te sonará esas 2 palabras tan famosas como son el easy, ¿no? Sí. El easy, no me hubiese ido de viaje a Italia, easy, no me hubiese quedado en casa, easy, hubiese pasado más tiempo con él o ella. O sea, no tenemos que darle el poder que no le corresponde en nuestra cabeza a este tipo de pensamientos. No tenemos que darles el hueco que nos está pidiendo nuestra mente. Tenemos que aceptarlo. Tenemos que intentar tener una actitud de aceptación. Esto es lo más importante. Esta es la última fase. Es decir, basta, ya tengo que aprender a dejarlo llevar, tengo que aprender a vivir con este dolor, tengo que salir adelante a pesar de esto.
porque si odias, te quedará menos espacio y menos energía para sanarte. Claro, también en el momento del duelo, en el momento que fallece algún ser querido, ese momento, de principio, pues hay un shock, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos que permitirnos pues sentirnos mal? Porque también negarlo también hace que luego aparezca, ¿no? ¿Cuánto tiempo podemos decir, bueno, vale, es normal que esté mal? ¿Cuándo empezamos a decir, venga, tengo que cuidarme, tengo que empezar a pensar de manera positiva? ¿Hay que hacerlo desde el primer momento o hay que admitir primero lo que ha ocurrido de otra manera? Sí, el estado de shock, hablando de esto en concreto, es muy interesante. El estado de shock es una fase en la que el cerebro necesita, digamos, un tiempo para asimilar ese daño y esa realidad tan dolorosa que está viviendo. O sea, el estado de shock es algo normal. Tenemos que entender también que cada persona lleva su tiempo y cada persona tiene su ritmo de recuperación. Eso, ahora mismo tienes una cicatriz emocional, es como una herida abierta que necesita tiempo para cicatrizar. Entonces, cada persona también, dependiendo de sus estrategias y mecanismos de afrontamiento, lo va a saber llevar o lo mejor o lo peor posible, ¿vale? Entonces, el estado de shock es necesario y además que es eso, el cerebro necesita un tiempo para poder asimilar todo esto. Y sí que es verdad que con el tiempo, si esto, si estamos en un estado de tristeza durante mucho tiempo, sí que es verdad que podemos llegar a patologizar ciertos trastornos, como por ejemplo un trastorno de estrés postraumático, depresión, un trastorno de ansiedad. Pero bueno, es importante también entender que si estás viviendo un caso y ves que no te deja llevar una vida normal, es mejor que acudas a un profesional, porque aquí para este tipo de gente los cuidados y los consejos generales no funcionan. Tiene que ser tratado de forma especializada y por un profesional que estudie su caso de forma individual. Eso es importante. Luego, también comentar que las emociones negativas, a pesar de que sean negativas, también son muy importantes, porque la tristeza, al igual que la alegría, cumple una función biológica muy importante. Nos ralentiza, nos hace entrar en un estado de modo de ahorro de energía. O sea, es como que nuestra energía ha bajado un 5% porque precisamente la están usando en nuestro cerebro un 95% para estar activo, para poder sobrevivir. Entonces, tenemos que entender que es importante que tenemos que ver que tenemos que pasar por esto, ¿vale? Tenemos que pasar por este estado de duelo, por este estado de latencia, de tristeza, de ralentimiento, para luego posteriormente estar bien. Pero sí que es verdad que si eso se alarga en el tiempo, ya estamos hablando de trastornos que pueden llevarnos a no tener una vida muy satisfactoria. ¿Qué tipo de trastornos pueden aparecer después de haber sufrido esto y no haberlo tratado a lo mejor como deberíamos? Bueno, es cierto que el no poder cuidar a esa persona que ha fallecido, el no poder acompañarlo, el no poder despedirte como te hubiese gustado en sus últimos momentos, hace que experimentemos síntomas de desregulación física y psicológica asociada a esta situación traumática. Por ejemplo, si ya de por sí esta situación de falta de control, el aislamiento, la pérdida del trabajo, por ejemplo, la pérdida de la noción del tiempo, son condiciones idóneas para comenzar una depresión. Es más, si vemos todos los factores que se dan en una depresión, coinciden perfectamente con los factores que se dan en una cuarentena. Y quiero dejar claro que todas las personas vamos a sufrir de alguna manera u otra esta situación, porque los que no presentaban ciertos trastornos pueden que los desarrollen y los que ya los tenían los acentuarán. Y esto pasa, por ejemplo, con la ansiedad. Alguien que ya de antes era de por sí agorafóbico, ahora lo será más todavía porque esta situación hostil reforzará su miedo a no querer salir a la calle. Así que por eso comento que es importante la terapia y el trabajo del psicólogo, porque este tipo de personas, ya les digo, que no valen los consejos generales. Y bueno, un trastorno también que puede surgir si no llevamos un duelo normalizado debido a la situación, pues es el trastorno de estrés postraumático. Los síntomas de este tipo de trastornos son falta de sueño, constantes pesadillas, evitar situaciones o personas que le recuerden al trauma, como por ejemplo crear un miedo irracional a los cementerios o a los hospitales, y esta sensación de estar todo el día en alerta, asustado por lo que pueda pasar. Entonces, como he dicho, los consejos generales aquí no funcionan, por eso es importante acudir a los profesionales de la salud mental para que puedan saber ayudarle y llevarlo lo mejor posible. Pero bueno, como he dicho antes, los cuidados básicos son fundamentales y sobre todo no automachacarse, eso es fundamental.
¿Y qué podemos hacer para contactar contigo? Podemos hacerlo a través, me imagino, que de redes sociales. ¿Qué vías tenemos para contactar contigo? Yo me pueden contactar a través de Instagram. Mi perfil se llama Jessie_psicóloga. También en Facebook también con el mismo nombre. Y bueno, ahora mismo estoy pasando sesiones privadas y sesiones online, porque es la única manera que lo podemos hacer ahora. Yo ya de todas maneras la hacía antes y la verdad es que resulta muy cómodo y es una buena forma de ayudar a la gente, de hacer terapia, porque la gente lo agradece muchísimo desde casa y la verdad es que funciona muy muy bien. Pues muchísimas gracias, que lo recordamos, @Jessie_psicóloga. Jessica Hernández, muchísimas gracias por traernos estos consejos sobre un tema tan difícil, un tema tan duro, y sobre todo pues invitar a la gente a que pues cuente con un profesional, con la ayuda de un profesional en estos casos, porque es muy difícil sobrellevarlo uno solo, es complicadísimo, y a veces también con la ayuda de los amigos. A veces hay amigos que pueden ayudar y amigos que a lo mejor pues no nos pueden ayudar en todo lo que necesitamos, así que siempre invitamos a acudir a un profesional. Jessica Hernández, psicóloga, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes por darnos voz a los profesionales, sobre todo en esta situación tan difícil. La verdad es que espero que les ayude muchísimo. Un abrazo que esperamos darnos dentro de muy poquito de manera física. Sí, lo necesitamos, sobre todo en nuestra cultura, es muy importante. Lo necesitamos, así que esperemos que sea dentro de muy poquito. Un abrazo muy grande. Hasta luego, muchísimas gracias. Hasta luego.